Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales. Socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV. Socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes Colón, Aguilares, Chalatenango, Nueva Concepción, Zaragoza, Ciudad Arce y San Juan Opico. En mayo de 2017, miles de personas se reúnen en el estadio Jorge el Mágico González para honrar el nombre de Dios, dándole gracias por los 40 años de Misión Cristiana Elim. Durante el evento se recordaron momentos claves, históricos de la misión, como su origen, la doctrina en que se fundamenta, el surgimiento del modelo celular, los eventos emblemáticos, sin faltar la expansión del mensaje a través de los medios de comunicación y las proyecciones a futuro. Protagonistas de esos 40 años se hacen presente en el documental que narra la trayectoria de la misión. El arranque es en el año de 1976. Empezaron a reunirse en las casas de un hermano, en el hogar de un hermano, específicamente el hermano Eugenio Vizcarra con su esposa y otros hermanos, en el barrio La Vega. Posteriormente encuentran el local ya en la colonia Santa Lucía de Ilopango, el local ubicado en esquina de la calle 5 y pasaje R, y es el 1 de enero de 1977 cuando tienen ya el primer culto en este nuevo local. Se me llenaba la casa y entonces allí en la sala, como ya no daba abasto, tuvimos que ocupar las habitaciones. Ahí nos sentábamos en las camas. Y de ahí que iba creciendo más la iglesia, ya por edades nos iban dividiendo en los cuartos. Tenía 3 cuartos ella. Elim era algo diferente, ¿verdad? Desde que llegamos, la manifestación de los dones principalmente era la que nos atrapó, digamos, en esa palabra, ¿verdad? Había un hermano que sí las interpretaba las lenguas, ¿verdad? Y entonces eso me llenó de tanto gozo que dije yo, esta iglesia es diferente. Y allí me cautivó el Señor de tal manera que hasta ahorita estoy aquí en la iglesia. Pero ya cuando estuvimos ya en el Valle Nuevo, pues ahí sí ya entró el segundo, digamos, tanda de diáconos. Y eso pues ya le fue dando forma a la iglesia porque ya se tenía toda la estructura básica. En las actividades juveniles salíamos a evangelizar a los parques, salíamos en los buses a predicar, íbamos a las cárceles, íbamos a Zaragoza, porque Zaragoza se volvió un pueblito de explorar para nosotros. Me gustó el orden, me gustó cómo la gente, su vida devocional, pues la manifestaba, la expresaba y a la vez la cultivaba, ¿verdad? Y luego los dones, que ellos para mí eran totalmente nuevos. Sergio Solórzano, muy joven, muy delgado en esa época. Pues todo el dinamismo que él tenía y su efusión para predicar el evangelio, ¿no? Una cosa impresionante. Que predicaciones como esa quizás yo había escuchado, bueno, como esa ninguna. Luego después nos trasladamos para acá, para este terreno donde estamos actualmente, porque nos venimos a la pura intemperie, porque solo había una galera. No es fácil, sobre todo por las cosas que se sucedieron, vea que no fueron cosas pequeñas, fueron adulterios. En el caso del hermano Sergio,
súper comprobados, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre aprendí es de mi mamá, que me decía: hija, usted mire al blanco que es Cristo, no mire ni a su izquierda ni a su derecha, mire al blanco. Y entonces eso fue parte de seguir adelante. Yo lloraba, hermano, yo lloraba, fíjese. Hasta que una hermana me dijo: hermana, no lo llore, me dijo, acuérdese, me dijo que es hombre, me dijo, que usted tiene. Sí, hermana, tiene razón, le dije yo. Fui directamente a él, a Sergio Solórzano, y le pregunté qué de verdad había en esos elementos. Y él lo que me respondió es que era mentira, que no había nada de eso. Como él nunca me había mentido a mí, entonces yo no tenía por qué pensar que él estuviera mintiendo, ¿no? Yo vine a darme cuenta que lo que él decía era falso aproximadamente como un año después. Pero en ese momento yo no sabía de que él estaba mintiéndome, ocultándome la realidad de lo que pasaba, ¿no? Y la gran pregunta era: ¿quién lo reemplaza? Va en avanzada, ¿verdad? Hasta los cambios que se dieron, que fueron también radicales, ¿verdad? Cuando fue el cambio de pastor general, ¿verdad? Estando hermano Galindo un tiempo y de ahí poniendo a hermano Mario Vega como pastor general. El hermano Mario es muy mesurado, difícil de sacar de quicio, soporta la crítica con mucha paciencia, no es pasional, es decir, tenía, desde mi punto de vista, las cualidades para poder lidiar el ambiente tan difícil que ahí estaba, ¿verdad? Nunca sentí desánimo y creo que la iglesia tampoco. Y el crecimiento se veía como algo ilimitado. Solórzano estaba un poco molesto y me dijo: mire, me dice ese William, ahí anda enseñando que la salvación se pierde. Y esa era una pregunta que yo nunca me había hecho, ¿no? Y cuando él me dijo, entonces a mí me interesó y yo le dije: bueno, y entonces le dije, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y él me dijo: yo no sé, me dijo, ahí averigüe usted. La doctrina, el creer, el credo, los asuntos de fe siempre han sido y serán la columna vertebral de la iglesia, la que va a sostener a la iglesia. El hermano Mario con el pastor Sergio Solórzano hicieron lo que se conoce, más que todo hermano Mario lo hizo, el manual de doctrinas básicas. Entonces, como nadie sabía, entonces yo me volqué pues a las escrituras a tratar de buscar una respuesta. Y así fue como, yo no sé cómo, y digo que por la misericordia de Dios, ¿no? Logré construir una respuesta, entonces se la llevé a Solórzano. Y al llevársela a Solórzano, le hice la presentación, pero lo que ocurre, para mí pues eso fue algo casi sobrenatural, porque al hablar del tema de la seguridad eterna de la salvación, ese fue como el punto de partida. Entonces yo lo hice de atrás hacia adelante, es decir, de eso me llevó al tema de la elección incondicional, sin esos nombres, porque no los conocía. Y entonces eso fue haciéndome retroceder hasta llegar al punto de la depravación total. Repito, no con esos nombres, pero sí tenía los conceptos. Entonces cuando yo ya le hice la presentación a Solórzano y le dije: mire, esto es lo que he encontrado, buscando respuesta a lo que él me había pedido. Entonces él le encantó. Y en ese momento él me dijo esto, me dice: tenemos que incorporarlo como doctrina básica de la iglesia. Ah, va, está bien, le dije yo. Entonces, si usted lo aprueba, le dije, lo que voy a hacer, le dije, sistematizarlo. Es decir, cada una de esas doctrinas, ya ponerlas en orden para la enseñanza.
creemos en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, al punto de que arrancamos con la inspiración de las Escrituras, y también nosotros creemos en las doctrinas de la elección del hombre, es decir, es Dios quien elige al hombre. Que la presencia de Dios es una realidad en medio nuestro, se adora al Señor en espíritu y en verdad, y se mantiene prácticamente la doctrina. Cuando uno predica el mensaje, uno le llama lo que le llama tema libre, ¿va? Pero siempre no deja de tener presente lo que es la doctrina. En 1977 y 78. Tengo las fechas exactas en que cada doctrina se iba completando, porque esas fichas todavía las tengo. Entonces yo puedo decir la fecha exacta cuando se terminó de sistematizar la doctrina de la inspiración de las Escrituras, de la Trinidad, de la justificación, del arrepentimiento, o sea, tal como hoy las conocemos en el manual. El que inició el IM en Guatemala, el doctor Paredes, vino a El Salvador y pues en ese entonces el pastor que teníamos, nuestro pastor general de ese tiempo, quiso ser coaccionado por él para que se adoptaran posturas doctrinales que nunca la Biblia ha sostenido. Antes que se produjera el rompimiento con el IM de Guatemala, lo que la iglesia, el IM, tenía no era nada más que una hoja, que yo la conservo todavía, donde estaban sus doctrinas básicas. Y no surge de nosotros como el IM El Salvador, sino que surge como, vamos a decir, el IM Guatemala. Entonces, donde se origina es allá. La divergencia, algo diferente a lo que ellos mismos habían enseñado por mucho tiempo. Se nos hizo un examen sobre la doctrina y fue el hermano Mario quien hizo ese examen, y la nota mínima que se pedía era 7. ¿verdad? Hay aspectos que los hemos ido replanteando. No estoy hablando de aspectos fundamentales de la doctrina de Misión Cristiana del IM, sino aspectos de relevancia secundaria. Quiere decir que queda un gran reto para aquellos que hoy son pastores jóvenes, ya pastores dentro de la misión, aquellos supervisores que saben que tienen un llamado de Dios, los líderes que se van formando. Es decir, es un desafío para todos. Lo primero que recuerdo que ocurrió fue que el pastor principal de esa época nos reúne a todos los que estábamos encargados de filiales. Él dijo: yo voy a comenzar con grupos familiares. Él ya había visitado Corea. Del 1986 a 1987, la iglesia que llamamos central, la de San Salvador, crece en un aproximado de 3,000 personas, a llegar a ser, finales de 1987, un aproximado aquí en la capital de 10,000 personas. En sus inicios era prácticamente prueba-error, hasta ir definiendo los principios que forman lo que ahora conocemos un sistema del modelo celular del IM. Nosotros fuimos creando, ¿verdad? De repente mirábamos que había necesidad de saber a qué horas comenzaba el líder, cuánta gente tenía. Hagamos un reportito pues para que lo haga, y así nos venimos organizando al punto de que pues hoy, gracias a Dios, la gente que ve la estructura organizacional de la iglesia y de la misión dicen: no, hombre, qué poderosa, qué tremenda. Una iglesia que trabajaba no solo con células, sino que la célula era la columna vertebral de trabajo evangelístico. Sí notamos una diferencia entre el esfuerzo evangelístico que hacíamos de la forma tradicional y la manera en que se evangelizaba a través de las células. La asistencia eran de 100, 150 personas
que no cabían en las casas, nos teníamos que salir a los pasajes. Que a esas alturas ya los pastores que estábamos en las filiales nos habíamos anexado al trabajo de la iglesia y ya habíamos sido distribuidos a modo de que cada uno de nosotros tuviera un área geográfica donde ir a trabajar. No lo entendíamos, pero nos sujetamos y la sujeción a lo que nos llevó fue a la gran bendición de ser una mega iglesia y el Soyapango. Al principio costó, porque recordemos que comienza con 17 células, 17 hogares, pero rápido la gente agarró al ver el fruto, porque el fruto fue muy rápido. Cuando surgió el conflicto aquí en El Salvador, esa guerra terrible, ¿verdad? No se podía ir a la iglesia. Entonces se recibió orden de que prácticamente no nos moviéramos, sino que nos congregáramos en cada célula. La expectativa en cuanto a trabajo celular fue glorioso, fue explosivo, un avivamiento, fue algo tremendo. La novedad fue revolucionaria, motivacional, comenzando por su servidor. Primeramente llegué yo a la reunión familiar y consecutivo llegaron mi esposa, mis hijos, que para la gloria y honra de Dios, en ese momento todos llegamos a los caminos de Dios. Nos íbamos debajo de la lluvia, cubriéndonos del frío, pero ahí andábamos sirviéndole al Señor y a veces con dificultades, con problemas. Yo decía, humanamente hablando, con el corazón a veces herido, ¿verdad? Por las cosas de la vida. La situación que he ido a otras colonias que son de otras pandillas y he ido a esto y me dicen, ¿qué pasó, brother? ¿Y usted qué pasa? ¿Por qué viene aquí, bro? Tiene valor, va. No, si vos me puedes ver, aquí ando predicando el evangelio, le dice. Porque Dios nos respaldó en la guerra, nos puede respaldar ahora también, porque Él es el mismo Dios. Antes no se atendían a los niños, si estamos hablando de niños, hoy hay una célula para niños. Antes no se atendían a los jóvenes, ahora sí hay una célula para jóvenes. Se me ha hecho más fácil llevarlos a las células, porque hay una identificación muy cercana a ellos, ¿verdad? Es cuando comprendemos de que es algo que viene de Dios y que va a prevalecer a través del tiempo. El pastor Cho fue invitado para participar de una de nuestras conferencias celulares, pero a la vez él reconocía con su visita lo que estaba ocurriendo en Misión Cristiana Elim. Aparte de que Elim estaba reconociendo el gran aporte que a través de sus escritos, por ejemplo, los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, o la Cuarta Dimensión, que fue el primero en llegar al país, habían incidido de una manera muy positiva y de motivación a la iglesia. Praise the Lord. I thank God for this privilege to bless you. Congratulations the 40th anniversary of Elim Church. I visited you in 2002. I have seen and heard how God is working. Pastor Mario Vega and Elim Church are always in God's hand. Through Elim Church, God has poured out the Holy Spirit to El Salvador. Your growth will never stop until Jesus Christ comes. Again, congratulations to the brothers and sisters of Elim Church. Congratulations, my dearest friend, the loyal servant of God, Mario Vega. Hope to see you in Seoul next year. Give all the glory to God. God bless you. Thank you. Cuando se hace el primer evento, en 1988, Solórzano le coloca, fue idea de él, le colocó el nombre de Ahora es tiempo de restauración. Cuando se hace el siguiente evento, en 1990, él me dijo que él estaba pensando en que el nombre del siguiente evento fuera Aún es tiempo de restauración. Tiempo de restauración. La oportunidad de un encuentro personal con Jesucristo, una convocatoria de una iglesia naciente, pequeña,
llegar a un estadio. Fue un gran desafío para en este caso, la dirección de la iglesia en ese tiempo. En los primeros eventos no había el trabajo celular, ¿verdad?, tan en boga como ahorita, pero sí nos tocaba como líderes trasladar la gente, la organización que había en la iglesia, que siempre ha sido excelente, ¿verdad? Siempre nos reuníamos, pensábamos un año antes para hacer la actividad y empezábamos a enfocarnos la estrategia que íbamos a ocupar. Los eventos tenían el propósito de que la iglesia pudiese manifestarse para que la sociedad reconociera la presencia de Elim en El Salvador. El tema principal se mantenía porque nuestra misión se conocía por un tema de reparación. Aún es tiempo de restauración. Entonces yo me proyecté al futuro, le dije, entonces si el otro año lo hace, ¿cuál va a ser el nombre? Y él se quedó pensando y me dijo, no sé, me dice, todavía no lo he pensado. Y entonces comenzamos a barajear posibilidades. Y yo recuerdo que una de mis ocurrencias del momento fue decirle, póngale, ya no habrá más tiempo de restauración. Siguiendo esa lógica, ¿no? Que ahora es tiempo, aún es tiempo, entonces hoy ya no habrá más tiempo. En el primer evento, Tiempo de Restauración, lo que se buscaba es que el mensaje evangelizador llegara a las personas. Somos una misión que predicamos al Señor y que seguimos en ese mismo trabajo celular. Mi hija que estaba pequeña, ella recibió al Señor en ese primer evento. Eso fue maravilloso, ver esas multitudes, cómo eran como ríos que se encaminaban a ese lugar. Podemos ver en cada evento un milagro de Dios. Desde que salen los buses de los lugares donde uno vive, ahí comienza uno a trabajar, o sea que desde ahí comienza a motivar a las personas para que ellas vayan a oír la palabra. Todo el esfuerzo que se hizo a partir de las oraciones, a partir de las reuniones, a partir de las desveladas, a partir de las madrugadas, a partir de contratar el bus, a partir de ir a invitar, todo eso culminaba de ver a miles de personas adorando y alabando al Señor en el estadio. Nunca habíamos tenido esa experiencia de llenar 5 estadios. Para nosotros fue sorprendente, ¿verdad? El Señor nos sorprendió de una manera tremenda. Y también cuando vimos bajar al hermano Mario, ¿verdad?, del helicóptero, wow, dije yo, qué lindo, ¿verdad?, se ve cómo se desarrolló todo el evento. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. Ya cuando yo estoy en San Salvador y ya como pastor general, me surge la idea de grabar un tema, un himno alusivo a los eventos. Recuerdo que yo tomé un papel y escribí algunas ideas, ¿no?, que se me vinieron, como los cielos pasarán, la tierra se moverá, pero su palabra permanecerá. Entonces escribí esas ideas y se las entregué a Natán Salaverría, que era el coordinador del grupo Roca Eterna en ese momento. Entonces yo le dije, yo lo que quiero es una alabanza congregacional que motive a la gente y que le haga identificarse con el evento. Entonces él me captó la idea, está bien, me dice, vamos a preparar algo. De restauración, aún es tiempo, aún es tiempo de restauración. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no.
la iglesia apuntó siempre a difundir el mensaje a través de medios masivos y para ello tenía que contratar tiempos en emisoras que le permitieran hacerlo. El primer programa que fue Retornando a las Escrituras, que era un programa de 15 minutos que se pagaba en una radio, nació a los pocos meses de haber nacido la iglesia. Yo creo que una vez la iglesia tuvo fuerzas para pagar un programa, inmediatamente se tomó el espacio. Para 1979 recuerdo que se hizo el programa juvenil, que también era de 15 minutos. Ese ya era en la radio Voz Evangélica de América. Se llamaba Impacto Juvenil. La radio nace el 13 de julio de 1986 en la frecuencia 540 AM y fue algo esperado por toda la Iglesia del Señor. Pues todos estábamos ansiosos de ese momento. Cuando se nos anunció que la iglesia por fin iba a tener un medio de comunicación, yo creo que fue un boom, fue un impacto en la congregación, que veíamos el tener una radio como la respuesta a muchísima gente que sabía el poder que hay en los medios de comunicación. Estamos agradecidos con el Señor por la radioemisora que nos está permitiendo inaugurar esta mañana este Entonces esa era la expectativa de saber que nuestra iglesia iba a tener una radio, algo que realmente iba a impactar a este país. En ese entonces no había otra iglesia con radios. Éramos la única iglesia en ese momento, en el 86, con una radio. Desde el momento que la radio inició sus transmisiones, los oyentes y las llamadas eran constantes, felices de que la iglesia tuviera su radio. Se marcó la diferencia en el tipo de programación y aún en el tipo de música que se programaba y el tipo de mensajes, tanto evangelísticos como doctrinales. Posteriormente, a los pocos meses de haber comprado Radio Restauración, fue que surge la oportunidad de adquirir una frecuencia también en AM, en San Miguel, en el 1450 AM, que continúa siendo Radio Restauración hasta hoy en día. Posteriormente, en 1995, es cuando la iglesia y la misión por primera vez entra en el campo del FM, cuando se adquiere la 98.1 en Santa Ana, que también recibe el nombre de Radio Restauración. A través de la radio, hermana, muchos están llegando a los pies de Cristo, ¿verdad? Es una gran bendición, hermana, para mi vida y para mucha gente, hermana, para mucha gente. Porque yo siempre en la mañanita a las 5:30 estaba lista para irme para trabajar. Pero en ese momento, un mensaje tan lindo que sentí en mi corazón una fortaleza tan grande y sentí que Dios me decía que esa prueba iba a pasar. A través de mi aportación, gracias a Dios, se difunde el Evangelio. A través de la radio, hermana, hay muchas almas que llegan al Señor, así como yo llegué también al Señor. La radio necesita ir por todos los confines de la tierra y predicar este Evangelio. Luego el siguiente paso que se dio fue que en el año 2005 se adquiere ya la frecuencia nacional en FM, que es el 100.5, juntamente con el canal 27 de televisión, que también es una frecuencia nacional. Toda la gente estábamos a la expectativa después de la oración de medianoche de ese 31 de diciembre del 2005, cuando el pastor, pues a través también del canal, habla y dice, ahora contamos con esto. De tal manera que ahí tenemos ya 6 emisoras de radio y un canal de televisión. Y ya todo esto junto es lo que forma la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y se le llama corporación precisamente por eso, porque hay ya un grupo de 6 emisoras y de un canal de televisión. Los alcances de lo que Restauración, el INTV ha hecho, 540M ha hecho a lo largo de este tiempo, nunca podrá ser de verdad dimensionado a su cabalidad. Yo creo que a futuro los medios de comunicación, el cómo la iglesia, el IM los ha utilizado, será un legado para la iglesia evangélica salvadoreña, por el hecho de haberle apostado a la profesionalización de su trabajo e incursionar en ciertas áreas totalmente inéditas, como por ejemplo
el teatro en televisión, el radioteatro que también se ha utilizado a través de Radio Restauración, y también el hecho de atreverse a entrar, por ejemplo, en el campo periodístico, el periodismo de investigación, para poder profundizar en temas de interés social desde una perspectiva cristiana. Yo creo que en primer lugar porque no estamos casados con ninguna pauta publicitaria. Nosotros podemos hablar de diferentes cosas, como que una empresa embotelladora se acabó el agua de Soyapango y porque no tenemos el anuncio de ella. Hemos considerado y hemos aprendido que el Evangelio es integral. La apuesta al futuro es continuar la pauta que se ha usado hasta hoy. Es decir, que la excelencia para la obra de Dios. Y en los medios de comunicación esto significa estar siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos. Hoy estamos ya muy cerca de lo que es el paso de la televisión digital en el país. Y desde ya en la corporación estamos haciendo los planes y las proyecciones para dar ese paso. Pero creemos y confiamos que así como el Señor ha estado con la iglesia en estos 40 años de uso de los medios para anunciar el Evangelio, también lo seguirá estando de aquí en adelante hasta su venida, anunciando a través de radio, televisión y cualquiera sea la tecnología que se desarrolle a futuro, para poder anunciar que la salvación se encuentra en el Hijo de Dios. De estos hermanos y hermanas que en el año de 1977 comenzamos a llegar a ese pequeño local en la colonia Santa Lucía, no teníamos idea de lo que llegaría a ser y de lo que significaría para el país y para el mundo. Pero fuimos, me incluyo yo ahí, que lo dimos todo, que trabajamos con todo amor. Y cuando digo entregarlo todo, me refiero literalmente, o sea, entregar lo que teníamos, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestra pasión, nuestras fuerzas, nuestra juventud, a una causa como fue esta de la Iglesia Elim. Hay varios desafíos que tiene la misión. Yo creo que uno muy importante es entender que estamos en un nuevo El Salvador. O sea, El Salvador ha cambiado, ya no es el mismo de la década de los 70 y tampoco de los 80. Hoy tenemos una población que me atrevería a decir es más educada. Y eso para mí obliga a los ministros del Evangelio a prepararse y capacitarse. Es decir, ya no es valedero, para mí ya terminó la época cuando un predicador podía decir cualquier cosa en el púlpito y la gente decía amén. Pero también cada vez hay más y más jóvenes que son más informados, que tienen más acceso a información. Eso obliga para mí al ministro a formarse más. Ese es un gran desafío que él tiene hacia el futuro. Muchos de nuestros jóvenes que han sido niños en la iglesia, hoy son jóvenes adultos y muchos profesionales, ¿verdad? Médicos, licenciados en alguna categoría. Y nuestros jóvenes de alguna manera se van relacionando ya con otro tipo de personas que deberíamos de alcanzar. La congregación Elim de Santa Lucía, geográficamente hablando, nosotros hemos quedado en un rincón del país. Las arterias de conexión de lo vehicular son difíciles. Necesitamos que la iglesia se ubique en un lugar mucho más accesible. Otro gran desafío que yo encuentro es el tema de la infraestructura. Me refiero pues a la construcción de los nuevos edificios de la iglesia, que se va a convertir en una inversión gigantesca, nunca imaginada o pensada, pero que es el siguiente paso que vamos a dar. La inversión más grande que en sus 40 años de historia la iglesia va a afrontar, ¿verdad? Es un paso de fe, definitivamente. Después de estos 40 años era necesario dar
en todo sentido, en el cambio de ubicación geográfica, es importante, es estratégico. Nosotros desde que compramos el terreno de las 14 manzanas, nuestro deseo, nuestro proyecto ha sido de hacer un auditorio para 12,000 personas y en el cual sabemos que Dios lo va a llenar, pero eso lo va a hacer el Señor, ¿verdad? Necesitamos hacer misión dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Saber de que debemos de penetrar diferentes estructuras para avanzar en todos los aspectos, de manera que no solamente podamos tener un lugar más accesible donde puedan converger todas las fuerzas de la iglesia, sino que también aprovechar ese impulso, penetrar en diferentes lugares. Estamos ya muy cerca de iniciar con este esfuerzo y ahí es donde la iglesia una vez más tiene que mostrar su unidad de propósito para hacer que ese sueño se haga realidad. Estamos en un país sumergido en la violencia, un país con grandes necesidades y la iglesia tiene la respuesta. Estamos convencidos de que la iglesia es el medio que Dios va a usar para cambiar, transformar esta sociedad. Dios es abundante y nos da mucho más. Y eso lo dice la Biblia, ¿no? Que Él da más de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Nuestra sociedad lo requiere, la iglesia no es la excepción y por consecuencia tenemos que prepararla para los años venideros. Ese legado que ha costado mucho es el que ahora va a quedar en nuevas manos. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, estas nuevas generaciones que van a surgir, ¿valorarán lo que significó esta proeza de lo que hoy conocemos como Iglesia Elim? Yo esperaría que sí, porque la obra continúa estando en las manos de Dios y ha quedado más que demostrado que no depende de una, de dos o de tres personas, sino que depende únicamente de la soberanía de Dios. Entonces, a futuro, yo veo la iglesia y la misión en esa transición hacia liderazgos jóvenes, nuevos, que con la ayuda de Dios van a saber llevar a buen término la obra de Dios hasta el día de la venida de Cristo. Esa es mi confianza.